La Operación Huracán fue un montaje político, policial, judicial y comunicacional que buscó encarcelar con pruebas falsas a una serie de dirigentes que forman parte del movimiento mapuche y que son, hasta el día de hoy, emblemáticos para la lucha de este pueblo. Fue también uno más de los tantos montajes que la policía uniformada realiza cada vez que no tiene pruebas concretas para inculpar a los acusados. Pero lo que diferenció a este de otros fue la participación de altos funcionarios de organismos del Estado y del ámbito privado. Otra particularidad fue la crisis institucional y el conflicto entre la Fiscalía y Carabineros que este hecho generó, lo que hizo tambalear a los máximos oficiales, quienes fueron desvinculados de la institución por su participación directa en este montaje descaradamente orquestado y ampliamente difundido por la prensa tradicional. Y este es el comienzo de la introducción del libro al cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficante de Cultura. Recordarán la llamada Operación Huracán, el profesor Smith, la Pepe Antorcha y todo ese chasco comunicacional que se vio involucrado Carabineros y Fiscalía, y del cual vamos a hablar hoy a razón del libro que nos reúne, que es Operación Huracán, el mayor montaje de Carabineros de los últimos años, de David Cid Aedo, el autor de esta crónica, y también uno de los, y Claro, quien también sí. su nombre fue involucrado en el caso. Ahora sí, David, muy bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. Hola, me agradezco a ti por darme esta oportunidad de hablar sobre este libro que ahora, como te decía delante, empieza el juicio ahora el 25 de marzo. Ujú. Entonces, tengo una oportunidad para contar un poco de lo que se viene, que el 25 de marzo de este año empieza este juicio, y gracias por este espacio que tú te me estás dando. ¿Cómo, bueno, al verse involucrado, bueno, te viste involucrado por parte de este montaje realizado por Carabineros, eh, ¿cómo nace el libro? Después de lo que viviste, ¿cómo nace la pulsión de escribir lo que viste y hacer como una crónica personal y a través histórica, de alguna forma, de que cómo nace y cómo termina naufragando esta operación? Mira, el libro nace en pandemia. En pandemia estábamos, ¿cierto?, con limitaciones para salir, y yo tenía mucha información sobre la carpeta investigativa. ¿Ah? Y además quería entender qué pasó con la Operación Ucrania. O sea, eh, tenía un grado de complejidad nunca antes visto. O sea, montajes siempre se han hecho. Los gobiernos, las policías siempre han hecho montajes, como dice la instrucción, cuando no tienen pruebas y cargan a alguien. Pero este era un montaje muy complejo, donde había, como decías tú, había un profesor Smith, un experto supuestamente informático, que desencriptaba, ¿cierto?, las conversaciones de WhatsApp. Entonces, a mí me pareció muy extraño eso, y empecé a averiguar para yo entender el tema, y en eso, ya cuando ya tenía muchas carillas escritas por un relato que me hice a mí mismo, dije, esto yo lo voy a enviar a una editorial. Le envié a varias editoriales, a Catalonia, por ejemplo, a Planeta, a Lumen, a Seibo y Alquimia. Y de todo me respondieron Alquimia. Y Alquimia le gustó, y ellos me ayudaron a diseñar, me maquetearon, hicieron toda la tapa, hicieron todo el trabajo, y me ayudaron ahí a hacer este libro. O sea, con la ayuda de esta editorial Alquimia, yo pude construir el libro, y, como te digo, las motivaciones fue eso de yo tratar de entender qué había pasado, por qué fue esto, y así yo fui poniéndole un poco de mi vivencia, de mi experiencia, de la subjetividad que está puesta ahí en el libro, y se fue construyendo, y hasta que salió, y salió súper rápido, y agradezco a esto, a Alquimia, porque lo hicieron de manera muy, muy veloz, muy, muy expedita, se hizo este libro. ¿Cómo, cómo su nombre se vio involucrado en la Operación Huracán? Mira, mi nombre se vio involucrado porque yo conozco a la familia Yaitul. Yo soy amigo de los Yaitul, principalmente de Héctor Yaitul y de Ernesto Yaitul, porque yo siempre tenía el interés de escribir y escribir sobre el tema mapuche, que me apasiona. Y una vez que Ernesto Yaitul estuvo acá en Mulchen,
estuvo en China, acá en la octava región, cerca de Los Ángeles, estuvo detenido por una acusación. Yo lo fui a ver a la cárcel. Fui a ver a la cárcel y me encontré allá en la cárcel con un destacado historiador de apellido Pinto, Premio Nacional de Historia, y a él le dije que me hiciera el contacto y le dijera que yo lo quería visitar para que me aceptara, para que yo pudiera entrar a la casa. Y ahí conocí a Ernesto, lo conocí, me hice amigo de él, después me hice amigo de su familia, y así yo entablé una relación con ellos. Yo me invitaban, por ejemplo, a los guillatunes, a las ceremonias mapuche. Yo también los invitaba acá, a donde yo vivo. Así que me fueron, yo creo que me fueron viendo con él y ahí vieron una historia que yo tenía anterior, porque yo estaba involucrado en otros temas, también policiales, el año 2008, en un enfrentamiento, no sé si te acuerdas que en un enfrentamiento murió un carabinero, el carabinero Moya, Cabo Moya, a veces se llamaba, si me acuerdo. Y de ahí yo salí en ese tiempo también muy parecido a la operación acá. Salí en todos los diarios, en, toda la, en todos los medios, y me involucraba en ese tema. Y después, como me vieron con Yaitul, pensaban de que yo estaba con ellos y participaba en esta organización terrorista que ellos, ¿cierto?, habían construido, que supuestamente Héctor Yektul era el líder de toda una organización terrorista que involucraba a otros comuneros como los hermanos Huanchoyán, ¿cierto?, los hermanos Tanamil, ¿cierto?, y dirigentes emblemáticos de la causa mapuche autonomista. Así que yo creo que por ahí, como yo andaba con él, me veían, ¿cierto?, hicieron que este también andaba metido en estas quemas, ¿cierto?, en estos sabotajes que, que decían los carabineros y fiscalía que estábamos nosotros implicados. También hablando de una operación que incluía también a Argentina, porque una operación donde también estaba involucrado, perdón, estaba también el nombre del comunero Facundo Jones Walla. Claro, el 2017, no sé si tú recuerdas, el 2017 detuvieron en Argentina a Facundo John Iguala, cuando estaba Mauricio Macri en ese tiempo de presidente, y Patricia Bullrich era la encargada de seguridad. Detuvieron a Facundo John Iguala, no me acuerdo si en octubre, o en octubre parece que fue, y también mataron a un chico llamado Maldonado, Sergio Maldonado parece que se llama. Maldonado lo mataron a la misma fecha, y a otro chico también en Argentina, no recuerdo el nombre, que lo mataron esa misma fecha. Entonces, yo creo que ese 2017 fue un año donde hubo una arremetida de parte de los estados nacionales, tanto chilenos como argentinos, sobre principalmente la RAM, que es la Resistencia Ancestral Mapuche de Argentina, donde milita Facundo Iguala, y la coordinadora Arauco Mayeco, donde están el líder y el más emblemático de los líderes mapuche de la organización Resistencia Autónoma, que es Héctor Yektul. Entonces se confabularon los dos gobiernos, creo, mi hipótesis es que se confabularon los dos gobiernos. Acuérdate que Alewi viajó para Argentina, supuestamente había un tráfico de armas, ¿cierto?, desde Argentina a Chile, donde habían unos miristas, ¿cierto?, que eran acusados de ellos transportar las armas, y supuestamente estas armas me las entregaban a mí y yo las pasaba y las distribuía no solamente a la resistencia mapuche, al Huechanaucamapu, a la CAM y a otras organizaciones autonomistas, sino que también a narcotraficantes como el clan Galvez de la legua emergencia de la población San Joaquín, parece que. Entonces hicieron todo, inventaron todo, una trama durante, yo creo que un año inventando como las condiciones. Además habían incendios forestales ese año, acuérdense, se quemó Santa Olga, hubieron como 10 muertes, fue la primera temporada de incendios forestales tan grande antes de la historia, que antes de la historia. Después hubieron más grandes, pero ese fue el primero. Y todo ese año se confabuló para que yo creo, culpar a estos dirigentes mapuches en estas acciones, ¿cierto?, que decían que eran terroristas. Y además que estaba el tema de Carabineros, pues el 2017 Carabineros, ¿cierto?, estaba cuestionado, la alta dirigencia de Carabineros estaba cuestionada por el robo de los miles de millones
de pesos que hicieron, creo que más de 29.000 millones de pesos, donde el máximo general, que es Bruno Villalobos, estaba cuestionado, ¿cierto? Además, la Dipolcar, que fue el organismo de policía que nos detuvo, eh, inventaron, ¿cierto? Inventaron toda esta trama para justificar un poco, ¿cierto? Su poca, podríamos decir, los pocos resultados que ellos tenían en cuanto al conflicto mapuche. Porque no ellos nunca agarran a nadie, en el sentido de que es tan difícil detener a alguien, ¿cierto? En el campo, donde no hay cámara, donde no dejan huella, entonces, como están limitados en eso, ellos hacen estas cosas, estos montajes para justificar, obviamente, su sueldo, justificar, ¿cierto?, sus procedimientos, los gastos reservados que gastan millones de pesos en gastos reservados, y para justificar esto, inventan, como no pueden tener realmente a los que hacen estas acciones, inventan esta y culpan a varios, a otros, a cualquiera que ellos creen que pueden ser, pero no hay pruebas fidedignas, no hay pruebas reales, no hay pruebas fácticas que puedan comprobar que alguien es culpable de este tema. Y así siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo ahora últimamente, le hicieron un juicio a Ernesto Yaitul, tuvo 2 años preso Ernesto Yaitul, y al final salió libre. Así las pruebas también había implantación de pruebas, manejo de, de las telecomunicaciones, y ellos inventaron que ellos estaban posicionados, georreferenciados en lugares, pero las antenas no existían, había incluso contrataron una empresa de mercenarios, una empresa que no recuerdo el nombre, cómo se llama, que le hacía servir, prestaba servicio a Estados Unidos en la guerra de Irak. Ellos hicieron un peritaje, en este caso de Néstor Yaitul ahora, donde ellos decían que Néstor Yaitul estaba posicionado en tales antenas. Entonces, todos estos procedimientos malos, reprochables, malas prácticas, las siguen haciendo, y esa vez la operación Huracán se les cayó. ¿Por qué? Por los errores mismos y los conflictos internos que tenía Carabineros con Fiscalía, y los mismos Carabineros entre ellos tenían conflictos internos. Pero esto se develó, perdón, por un tema de un cabo, el cabo Olave. ¿El cabo Olave qué hizo? El cabo Olave, cuando nos incautaron los teléfonos, el cabo Olave implantó los mensajes había supuestamente una conversación entre Néstor Yaitul y Héctor Yaitul, y le implantó en un teléfono que no era ninguno de ellos. Entonces, cuando eso pasó a la fiscalía, y como habían conflicto interno, y entre carabineros se dieron cuenta de esto, y se derrumbaron estas supuestas pruebas que habían. Y además fiscalía yo creo, tengo una hipótesis de que ellos estaban metidos hasta el final, pero como era tan burdo, fue tan burdo este montaje, ellos se bajaron antes para que no lo involucraran. Y por eso que ahora solamente están, ¿cierto?, siendo procesados, que el juicio empieza ahora el 25 de marzo, están siendo procesados solamente los carabineros, sabiendo que Fiscalía también estaba metido. El fiscal Moya, Sergio Moya, de la Fiscalía de Rancagua, el fiscal Luis Arroyo, el fiscal Cornejo, que son fiscales con un prontuario anti-mapuche. Siempre ellos han querido aplicar las penas más duras, aplicar la ley antiterrorista contra estos dirigentes mapuche de la causa autónoma. Siempre es la culpa de un cabo. Recuerdo, Sí, recuerdo el Paco Gate cayó también por culpa de un cabo. claro. Sí, pues, es que yo creo que para los ideólogos no caer ellos, le hacen hacer estas cosas al cabo raso, al carabinero raso, que él lo manda y como tiene que obedecer, hace las cosas, y como es cabo, no tiene mucha preparación, obviamente se equivoca, pues. Se equivoca un cabo raso, no tiene mucha preparación, nada, y ahí se van sabiendo, ¿cierto? Todas estas trucidades que hacen, ¿cierto? Estos carabineros y las policías en general. Y fiscales. Hablando de truchedades, quiero hablar de la cosa tecnológica que ocuparon, como tu ubicación, Antorcha, el profesor Smith. Tengo en la memoria un reportaje que hizo Canal 13, donde como vieron cómo funciona Antorcha.
Y la función, uno no siendo tan tecnológico, más como esta conexión que estamos teniendo nosotros en este momento, toda Claro. la tecnología que sabemos, se veía burdo desde afuera. Sí. Bueno, el profesor Smith es un ingeniero forestal que hacía clases en universidad en Temuco y que hizo un curso, creo, de programación y eso. Entonces, ¿qué pasó? Estos carabineros, ¿cierto? Contactaron a este profesor Smith, que es un profesor que es una persona que es muy vulnerable psicológicamente, una persona muy manipulable, él tiene una historia muy oscura. Dentro de Temuco, él fue objeto de abusos sexuales, ¿cierto? Por parte de un neonazi, ¿cierto? Temucano, muy famoso, eh, Grondón del apellido, que lo detuvieron en el 2013 por abusar sexualmente de él y de su hermana y su hermana de Smith. Entonces, esta persona tan vulnerable, tan mitómana, tan mentirosa, estos carabineros se aprovecharon de él y lo hicieron hacer todas estas cosas, diciéndole que era un tema país, fomentándole, ¿cierto?, que iba en lucha contra la delincuencia, contra el terrorismo, y así se lo fueron ganando, pero él es de un chivo expiatorio. Él es la voz más débil y que probablemente sea él el que vaya a ser el culpable y lo culpen de todo, ahora que empieza el juicio, lo culpen de todo lo que hizo en realidad, pero él para mí es solamente un chivo expiatorio, es la voz más débil y que los carabineros fiscales se van a apoyar en que él supuestamente hizo todo solo, sabiendo la gente ya, los que han investigado más el tema, es que hay fiscales, hay gente de gobierno, están los medios de comunicación, ¿cierto? Hay varios actores involucrados en este tema. Ahí las mismas, ¿cierto? Las presiones de los políticos de turno de ese tiempo y de empresarios forestales, obviamente también. Yo creo que sabían algo de esto, porque para mí fue una puesta en escena, ¿cierto? Multivariada, ¿cierto? Multifactorial, había muchos factores en juego, había muchas personas que querían ascender. Acuérdate que el tema mapuche genera mucho dinero, genera trabajo, genera de todo. Hay miles de millones que se mueven en seguridad, miles de millones que se mueven, ¿cierto? Los políticos cuando quieren salir en la nueva región hablan sobre el terrorismo, sobre los mapuches. Ahora, no sé si te acuerdas, Karina Toá le estaba echando la culpa a los mapuches de los incendios que habían ahora. Entonces, siempre el tema mapuche genera dinero, genera literatura, como la que yo hice, genera. Entonces, es un tema importante, ¿cierto?, para el país y que el que lo maneja puede decir un poco algunas cosas importantes dentro de la política. Entonces yo creo que todos estos que estuvieron ahí involucrados en el montaje de Huracán se están escondiendo, se escuda uno a otro y como te digo, el que van a culpar, creo yo, va a ser a este profesor Smith, que para mí es solamente un chivo expiatorio. Resulta interesante cómo el poder político ocupa la situación en la Araucanía como un botín político. Lo mencionó usted con Carolina Toá. Sebastián Piñera en su época de candidato dando un discurso con los camiones quemados de espalda. Claro. La misma Michelle Bachelet liderando el plan Araucanía, si no me equivoco. Sí, pues, acuérdate que hay el 10% de la población chilena se dice que es mapuche, eso es harto, harto, si somos 15 millones, 16 millones, deben ser 1.700.000 de mapuche, y hay gente que también se adjudica la etnidad mapuche, así que sí o sí, y es un tema que nunca se ha resuelto, o sea, de la de que cuando llegaron los españoles, como dice, este tema nunca se ha resuelto y se ha tratado de diferentes formas. Cuando llegaron los españoles, ¿cierto? La solución era sangrienta, o te evangelizaba y te sometía al español, o era el enemigo, el caníbal, ¿cierto? El que come humano, el ser el bárbaro, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto? Con el transcurso del tiempo, eso ya no pueden matar como mataban antes, ahora lo encarcelan. Ahora la protesta social, la lucha del pueblo mapuche, que es una lucha digna y que se justifica por todos los atropellos y vulneraciones que han sufrido
durante toda su vida. Yo en varias oportunidades he conversado con los Peñi y un día conversando con los Peñi me decían que ellos me contaban lo que pasaba cuando ellos estudiaban, pues, la discriminación, las burlas a ellos, ¿cierto? Todo lo que pasaba, no sé si tú tuviste compañeros de curso mapuche, se burlaban de ellos, ¿cierto? Los ridiculizaban y ellos me contaban, yo pasé eso, mis papás pasaron eso, mi abuelo también pasaron eso, mis tatarabuelos los mataban, les cortaban los pies, les cortaba a la mujer les cortaba los senos. Entonces, toda esta política pública, ¿cierto?, contra el mapuche fue evolucionando hasta ahora, ¿cierto?, que ahora obviamente no los pueden matar así, obviamente matan, pero ya matan de a uno, después matan de a dos, antes mataban de 40, 50, de 100, y ahora cambió y ahora la forma de perseguirlo es metiéndolo a la cárcel, haciéndole montaje, ¿cierto? Todas estas expresiones de lucha que están peleando, ¿cierto?, por su cultura y por su forma de vivir. Ellos lo que quieren es seguir con sus prácticas culturales, eh, no permitir que el sistema, ¿cierto?, los vaya colonizando, ¿cierto?, y les vaya quitando lo que tienen ellos, que es la comunicación, ¿cierto?, la democracia, los no liderazgos piramidales que tienen, ¿cierto?, porque sabemos que ellos no son una estructura piramidal. Cada, cada comunidad tiene su lonco, tiene su jefe, por eso que no pueden pelear contra ellos como una estructura única. Por eso que hay mapuches que negocian y otros que no. Unos que son yanacona y otros que son de la resistencia mapuche autonómica. Conversamos con David Cid Aedo, autor de Operación Huracán, el mayor montaje de carabineros de los últimos años, libro editado por Alquimia. Y quiero hablar, bueno, decir de montajes en la historia de Chile que quizás lo sabemos, pero que no se han visto, pero que los que sabemos que son montajes, pero hoy tenemos quizás el mejor ejemplo que esta operación, que fue un montaje que fue desarmada junto con, bueno, que fue auspiciada por los medios de comunicación y desarmada de alguna forma y que hemos visto con los medios de comunicación, con las redes sociales. En el fondo, como vimos una operación desarmada en vivo y en directo, como se dice, con la Claro. inmediatez que da las redes sociales. ¿Cómo fue el poder medial para que la operación Huracán fuera tan poderosa? Mira, el poder medial, como dices tú, viene principalmente de los medios de comunicación tradicionales de Chile, y principalmente el Mercurio, la Tercera, que fueron como, por ejemplo, las puntas de lanza de los medios de comunicación que iban informando, ¿cierto?, estos sucesos, ¿cierto?, iban informando de los ataques, iban informando, ¿cierto?, de los incendios forestales, iban informando que habían personas que estaban siendo investigadas, entonces fueron como allanando el camino para que cuando fue esta operación y nos detuvieron a todos el 23 de septiembre del 2017, fueran estos mismos medios de comunicación que tuvieran las exclusivas. Por ejemplo, Mercurio, recuerdo que el Mercurio, el 29 de septiembre, a los 3 días de que nos detuvieron, sacó el titular de que había un tráfico de armas de Argentina a Chile y dentro de los reportajes aparecía yo, ¿cierto? Como dentro de los posibles bueno, no de los posibles, sino que aseguraban de que yo era el que, ¿cierto?, distribuía las armas que se traficaban de Argentina a Chile. Los medios de comunicación históricamente siempre han estado involucrados en montaje, la dictadura, ¿cierto? Los falsos enfrentamientos, ¿cierto? Mataban a personas, les ponían armas, llegaba a la prensa, Televisión Nacional, el Mercurio, Tercera, Segunda, ¿cierto? Llegaban, fotografiaban y decían que había enfrentamientos, la gente moría, los terroristas. Entonces, es una práctica común de los medios de comunicación que son parte de una elite, ¿cierto?, dominante, que siempre ha querido, ¿cierto?, ha querido desvirtuar la lucha del pueblo mapuche, desvirtuarla, satanizarla, la estigmatiza. Entonces los medios de comunicación jugaron un papel fundamental y principalmente el Mercurio. Mira, yo el Mercurio, yo en una entrevista que me hicieron hace un par de años, dije que yo tengo un tema personal con el Mercurio. El Mercurio del año 2012 a mí me metió en un caso también bastante importante, donde supuestamente en Argentina, en la localidad de Junín, en una zona fronteriza, en un enfrentamiento murió un policía argentino de gendarmería
y Mercurio me metió a mí en ese tema. Salí en la prensa como implicado, que yo estaba ahí en la frontera y habíamos matado a este policía en un enfrentamiento. Entonces yo demandé al Mercurio, tengo una demanda del Mercurio del año 2013, lleva más de 10 años, donde el Mercurio ha hecho perder la carpeta investigativa, un tema con su jauría de abogados expertos en libertad de prensa, ¿cierto? Se ha hecho muy difícil yo poder ir avanzando este caso que me metió el año 2002. Entonces, después, del 2017, vuelven a ponerme a mí con mentiras, ¿cierto? En el tema del montaje Huracán, donde yo era como el asesor de Héctor Yaitul, que era el líder de esta organización criminal, que era terrorista y era piramidal, donde estaban también los hermanos Huanchuyán, los hermanos Tranamil, ¿cierto? Pero el que dirigía supuestamente era Ernesto Yaitul, y yo supuestamente era su conciliere, como digamos, su asesor subversivo, le ponían ahí. Yo, revisando la carpeta investigativa, me di cuenta de todo esto. Yo nunca me imaginé de que me iban a explicar así tanto el fondo. Pues, a lo mejor yo pensaba que me iban a poner ahí en un puesto secundario, pero me ponen ahí como casi asesor del dirigente máximo de esta organización terrorista que, que ellos nos decían que éramos parte. ¿Y cómo ha pasado el tiempo? Como que después de que quedara al descubierto este montaje, se tapó con tierra, mediáticamente hablando. ¿En qué está hoy la operación Huracán? Mencionaba usted que en marzo, a finales de marzo, comienza el juicio respecto de los involucrados. Sí, mira, el 25 de marzo empieza el juicio después de 7, casi 8 años de la Operación Huracán. Por fin empieza el juicio, hay más de 300 testigos, o sea, gente que tiene que ir a testificar sobre, ahí está Alewi, por ejemplo, el subsecretario Alewi ese tiempo, que creo que ahora sacó una declaración que quería que volviera Bachelet, no sé. Además está, aparte de fiscales, el fiscal Arroyo, el fiscal Cornejo, el fiscal Sergio Moya de Rancagua, creo que el fiscal Aria también va a ir, el fiscal Abud, ¿se acuerdan del fiscal Abud? Ujú. Que era el jefe de la fiscalía, también tiene que ir, bueno, y todos los carabineros implicados, mucha gente que tiene que ir a declarar por ese juicio, que como te decía, empieza ahora a finales de marzo y que tiene una duración de 99 jornadas. O sea, van a haber 99 jornadas, no todos los días, pero tienen que haber 99 jornadas donde se haga este juicio. Nuestros abogados, que son principalmente de Temuco, están ahí trabajando, están ahí coordinando, viendo eh, cómo, van a, cómo van a presentar nuestra defensa. Además, se está peleando para que esto sea presencial también, porque la Fiscalía quiere que sea online para un poco ¿cierto? Bajar un poco la densidad, un poco la parafernalia comunicacional, ¿cierto? Y que no haya tanta prensa, pero lo que están peleando nuestros abogados ahora es que por lo menos el inicio del juicio sea presencial el primer día y el último día cuando se dé el veredicto. Pero en realidad va a ser híbrido, por lo que me explicaba mi abogada Karina Riquet. Así que estamos esperando que empiece el juicio el 25 de marzo y por mi parte yo estoy tratando de difundir el tema del libro porque ahí se cuenta un poco de lo que es, pero además estoy con expectativas porque ahí se van a develar muchas cosas que sabían otras personas y que a lo mejor no están tan constatadas en este libro. Entonces estoy a la expectativa para encontrar más datos y sacar una actualización de este libro con los datos que vayan saliendo, ¿cierto? Y la información que vaya saliendo durante el juicio. Porque más que nada este libro que hice yo es un poco es como mi percepción, ¿cierto? Mi percepción, como yo viví el tema huracán, pero están fuera otras percepciones, están de los otros mapuches, están las percepciones de los abogados. Entonces yo quiero sacar, así cuando termine el juicio, sacar un segundo libro sobre la operación huracán, ya un poco más judicial, podríamos ser.
no tanto ya aceptado mi experiencia, mi vivencia, sino que algo un poquito más técnico. Así que ahí estamos esperando que empiece el juicio para ir recabando información y hacer una segunda parte, podríamos. ¿Y qué sensación le deja esta eventual primera edición? Eh, ya con el camino que ha recorrido, con eh, con la famosa presentación en la librería del Fondo de Cultura Económica, donde nos fue a ver carabineros. No estoy bromeando, nos fue a ver carabineros literal como para saber qué había acá. ¿Qué sensación le dejó a usted? Mira, este libro me dejó una buena sensación porque, primeramente, mi primer libro, ¿cierto? Y ha tenido mucha aceptación. Yo he averiguado por mi parte las librerías que está y en algunas se ha agotado. Por ejemplo, la librería Mira Libros se agotó 2 veces. En la Feria Chilena del Libro se agotó una vez, ahora lo volvieron. Y en otras librerías, incluso la librería del Club de Lectura del Mercurio se agotó. Entonces, estoy muy Wow. contento por el recibimiento de este libro. Y además, como primicia, te voy a decir que este libro, el último día de preparación de juicio oral, llegó el carabinero Marín con su abogado Javier y dijo que este libro también iba a ser dentro de las pruebas. Porque como yo hablo de los fiscales, ahí Ujú. lo toman como prueba también, va a estar como un medio de prueba el libro mío que hice para el juicio. El último día de la presión salió este abogado diciendo que este libro también tenía que entrar como prueba. Dentro de todas las pruebas que había, iba a ser normal. Entonces estoy contento por cómo se fue dando este libro, cómo se fue masificando. Ahora yo tengo unas charlas que voy a hacer en la Universidad de Concepción a finales de marzo. Y la Universidad Católica también estoy, de Temuco, también estoy gestionando un lanzamiento, así como ir preparando un poco a la población y a la gente, a los espectadores, sobre este tema del montaje Huracán. Volviendo al tema de las sensaciones, David, bueno, uno reafirma con la conversación que hemos tenido que es, aquí tenemos también el tono de la búsqueda de verdad. Cuentas tu verdad, pero también cuentas la verdad de una situación que hemos visto mediáticamente hablando. Pero hablando más desde el estómago, por cómo se dio, por cómo el poder completo hizo lo suyo con la Operación Huracán. ¿No sintió usted miedo? Sí, mira, miedo no, porque realmente estoy acostumbrado a estos temas de persecución. Como te decía, he estado detenido un par de veces, estaba en la cárcel también un par de veces, poco tiempo, en comparación a otras personas. eh, y durante la dictadura, mi familia siempre fue investigada, fuimos allanados, siempre perseguidos. Y ahora en esta democracia, ¿cierto? Esta democracia que la llaman democracia, ¿cierto? Eh, Pienso que no hay que tener miedo. Si pasamos la dictadura, yo soy hijo, ¿cierto? Nací en dictadura en el año 75, en plena dictadura, y viví eso con el dramatismo que era mucho más, ¿cierto? Donde las personas se detenían y se desaparecían las mataban. Y hoy no pueden hacer eso. Hoy hay supuestamente un Estado de Derecho, ¿cierto? Donde ¿cierto? Tienen que haber derechos esenciales que deben ser, ¿cierto? Aceptados por todos y no se pueden transgredir. Así que no, ¿por qué va a tener miedo, ¿cierto? Cuando en un montaje también fue tan publicitado, así como fue cuando nos detuvieron, así como cuando se cayó. Entonces yo me aproveché de este tema de que se había caído la operación Huracán y dije, aquí está mi oportunidad para eh, contar mi visión, ¿cierto? Que es una visión muy subjetiva y muy particular, así como las tienen los hermanos Huenchuyán, así como las tienen la familia J. Tool, ¿cierto? Cada uno tiene su visión, pero te voy a contar que yo pasé este libro a la cárcel, ¿cierto? Le fui a Ujú. entregar a los peñas que están en cárcel y en un momento lo echaron para atrás, no lo quisieron entrar, incluso entró un abogado y no quiso, pero después lo entré y lo leyeron, lo aceptaron, los peñis
consideraron que el libro está bien, ¿cierto? Les gustó, y me han ayudado incluso a difundirlo, a difundirlo. Así que no, miedo, como te digo, no siento, eh, no me siento intimidado, porque ahora no pueden hacer lo que hacían antes. Y ese, mi parámetro fue la dictadura, ¿cierto? Con las muertes, las desapariciones, y eso ahora no lo pueden hacer así tajantemente, pero sí lo que hacen es meterte preso, sí o sí, es hacerte montaje, hacerte quedar mal con la gente, estigmatizarte, esos son los métodos de ahora. Pero ellos quisieran, obviamente, ser más drásticos, como antiguamente, muchos quieren que vuelva, ¿cierto? Los métodos antiguos, ¿cierto? Y, así que, pero yo en ese sentido no me atemorizo, porque viví algo más traumático que este periodo. Que este periodo. Antes de finalizar esta conversación, David, hablemos de la Guerra de Arauco, siglo XXI, tu nuevo libro recién estrenado según redes sociales. Ah, sí, aquí tengo un libro, no sé si se ve al revés, no sé cómo. Mira, un libro que es de la Guerra de Arauco del siglo XVI, que lo hice, me tardé como un año en hacerlo, ¿ya? Y justo ¿y qué me motivó a hacerlo? Yo en realidad quería escribir sobre la política que están haciendo ahora el gobierno de convivencia, paz, convivencia ciudadana, no sé cómo se llama, una política que están haciendo con el pueblo mapuche. Quería escribir de eso, pero dije, no, esto yo tengo que saber desde el principio cómo fue todo. Entonces me dediqué a investigar, gracias a que hay mucha información, hay muchos cronistas de esa época, españoles, jesuitas, ¿cierto? Franciscanos que escribían, eran los únicos que escribían, acuérdate, los españoles casi todos eran mercenarios que venían aquí, con suerte sabían escribir, los que realmente hacían las crónicas eran, ¿cierto? Los clérigos. Entonces me introduje en el tema del siglo XVI, cuando llegó Pedro Valdivia, ¿cierto? Y en este libro es un libro netamente, podríamos épico. Lo que yo, más de hablar de otros temas, yo hablo sobre las batallas. Es que hay muchas batallas. Primeramente, la batalla más importante, ¿cierto? La quema de Santiago, ¿cierto? Cuando asaltaron a Santiago en 1541. Después hay otras batallas, la batalla de Coyupí, la batalla de Dandalien, la batalla donde Tucapel, donde Pedro Valdivia es muerto por el Nidor Toki Lautaro. Hay más de 40 batallas descritas en este libro, ¿cierto? Que lo que yo me enfoqué más en el tema épico. Quise hacer un libro épico de la guerra de Arauco, porque no había. Sí, los cronistas hablaban siempre de la batalla, describían la batalla, y yo traté de capturar esa información, volverla al lenguaje más moderno, porque un castellano antiguo, así que me empecé a escribir sobre este tema, y en realidad me iba dando cuenta mientras escribía de que el pueblo mapuche fue un pueblo guerrero de siempre. Ellos le hicieron frente al Inca, hicieron frente, ¿cierto?, a los españoles, ¿cierto? Fueron un pueblo siempre luchador y que defendía su cultura, su cosmovisión, ¿cierto? Y su sociedad. Entonces, esto me llevó a que esta admiración que yo siento por el pueblo mapuche, que siempre la he tenido desde pequeño, me hizo hacer este libro de la guerra de Arauco del siglo XVI, para un poco dar a conocer al público cómo empezó todo el tema ¿cierto? De la colonización, ¿cierto? Del mundo mapuche. ¿Y ya está disponible? Mira, está en los últimos retoques, ¿Mm? si tú quieres, me manda una dirección por interno y yo te mando una copia, y en otra oportunidad a lo mejor podemos hablar. Ujú. Así que cuando termine, mándame un correo, y yo te envío el libro para que tú lo tengas. Así que en eso estoy ahora, haciendo el último retoque, Ujú. y para lanzarlo ya luego, yo creo que en marzo. Perfecto, vamos a estar atentos. Los últimos minutos que nos quedan, David, quiero darle las gracias por su tiempo. Eh, Hablar de un tema tan mediático como lo fue y como lo es la Operación Huracán, con una tremenda crónica, como mirándola desde el
punto de vista de quien estuvo adentro, básicamente. Estuvo adentro, adentro, vio todo desde adentro y desde la expediente judicial. Eh, yo creo que también un poco para quienes van a ver y escucharán este programa, hablar un poco de memoria. Siempre un poco de memoria, no, o sea, hablar de derechos humanos tanto como lo de la dictadura, pero esto es una historia más reciente y de la que sí creo que tampoco teníamos tanta memoria y me hizo también recordar algunos detalles que yo había olvidado, por ejemplo, repasando esta crónica. Em, bueno, para recomendarles para quienes verán y escucharán, este libro es de David Sidaedo, Operación Huracán. Y estos minutos finales, David, son suyos para que diga lo que guste. Ya, mira, primeramente quisiera decir que, como te decían antes, este juicio empieza el 25 de marzo y espero que sea favorable realmente para las víctimas, realmente que se haga justicia en este país, porque las pruebas están, ya se sabe que es un montaje. Lo que no se sabe es quién hizo el montaje. Y ahí, como yo te decía antes, te explicaba que van a querer culpar a Ale Smith y a este cabo Olave, ¿cierto? Le van a querer echar la culpa estos capitanes, estos oficiales, estos generales van a querer echarle la culpa a ellos, a la voz más débil, van a ser ellos los chivos expiatorios. Me imagino que van a condenar a ellos, porque sí o sí van a condenar a alguien, y van a ser ellos el lado más débil. No tengo mucha esperanza de que haya un general preso, no tengo mucha esperanza de que haya un fiscal preso ni un político preso, pero va a haber una justicia a media, y que eso es lo que espero yo, que alguien condenen en este caso, que lo condenen y que no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir de esta manera, sabiendo que se sigue haciendo a menor escala. Bueno, las poblaciones van a un cabro y lo cargan con, no sé, con droga y después le dicen que tenía droga y así. Son cuando no tienen resultados, hacen eso y espero que este sea una elección, que cuando, si condenan a alguien sea una elección para estas personas que inventan, ¿cierto? Inventan pruebas para subir, escalar en sus trabajos, para encarcelar a la persona, para perseguir y terminar un poco con estas prácticas de racistas, por racistas contra el pueblo mapuche, que es un racismo que está un poco camuflado con el folclore, ¿cierto? Tú ves las banderas, tú ves el mapuche bueno, el mapuche, ¿cierto? Que difunde su cultura, ¿cierto? Y el mapuche malo es el que no, el que no acepta la cultura occidental. Así que espero y no espero, como te digo, espero no muchas cosas, eh, y no espero tampoco que tampoco, no creo que cambie tanto las prácticas policiales y fiscales. Pero va a ser, sí o sí va a marcar un hito dentro de la, por lo menos en la justicia en la novena región. Yo creo que ahí va a ser más determinante que el resto del país. David Cid Aedo, autor de Operación Huracán, el mayor montaje de carabineros de los últimos años, libro editado por Alquimediciones en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado David, muchísimas gracias. Oye, gracias a ti por este espacio, me encanta, ojalá que siga, así que estamos en eso, cualquier cosa, conversamos para el otro libro, si tú quieres, te lo hago llegar, y tú lo leas y lo podamos comentar. Muchas Mu- gracias, traficantes de cultura. Muchísimas gracias, David, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.